Hola, buenas noches a todas las personas que se están conectando ahorita a través de Facebook Live y también a las que van a estar viendo esta transmisión a través de YouTube de AMSAC. Y les agradecemos mucho el que estén ustedes el día de hoy aquí porque vamos a empezar con una charla muy interesante que nos va a impartir Karen González Rojo. Ella es egresada de la tercera generación del Seminario de Educación y Acompañamiento Menstrual que impartimos en AMSAC y pues ya la conocerán. Y su tema del día de hoy es profesionales de la salud y menstruación. ¿Es necesario un cambio de paradigma? Yo ya me voy adelantando y digo que sí, pero bueno, ahorita Karen nos va a explicar por qué. Karen, pues todo tuya a la audiencia. Muchas gracias, Ana. Pues muy buenas noches a todas y todos los que estén presentes en este momento y quienes vayan a ver esta transmisión posteriormente. Pues bueno, platicándoles un poquito en cuestión de este tema y presentándome con ustedes, pues yo soy licenciada en enfermería de formación y llevo aproximadamente 10 años, un poquito más, en cuestión de el trabajo en prevención de VIH, sobre todo en lo que es el trabajo con adolescentes, poblaciones clave y poblaciones vulnerables. En los últimos años, el trabajo en lo que es el tema de sexualidad. Y pues bueno, actualmente con este tema de la ciclicidad menstrual, un tema sumamente interesante que tiene pues muchos aspectos que trabajar, que visibilizar, ajá, en torno a nosotras mismas como personas menstruantes, pero también con el resto de la población que menstrua. Entonces, pues es un poquito acerca de mí, presentándome con ustedes y pues bueno, vamos a compartir pantalla. Pero puedes continuar en lo que se visualiza. Sí, está un poquito lento mi internet, espero que ya vaya cargando. Y pues bueno, en lo que va cargando las láminas, hablarles de por qué la elección de este tema. Yo les decía, bueno, es un tema del cual se pueden hablar desde diferentes ámbitos y en este entorno en el cual me desarrollo, pues bueno, con este tema de la sexualidad, de la prevención de VIH, pues obviamente en el entorno de la salud, ajá, pues hay mucho también por hacer, ¿no? Actualmente vemos que el activismo menstrual pues ha visibilizado mucha de esta información, pero en el entorno de la salud aún falta mucho por trabajar, ¿no? Sí. Entonces, es por ello que es la elección de este tema, ¿no? Ya Ana se nos adelantaba un poquito ahí diciendo, yo les adelanto, ella dice, sí, ya es necesario un cambio de paradigma. Pero bueno, más que darles una respuesta, es invitarnos a una reflexión profunda, ¿no? Desde nuestro quehacer profesional, preguntarnos qué tanto muchas gracias, qué tanto hemos trabajado o visibilizado este tema, qué nos falta todavía por hacer, em, qué nos falta todavía por hacer, ajá, y creo que ahora sí ya se ve, ¿verdad? Sí, yo te voy cambiando Ay, muchas gracias. A mí me parece que ya estoy compartiendo, pero si tú ya lo estás poniendo, te agradezco mucho. Entonces, pues la agenda, un poco de los puntos que vamos a tratar el día de hoy es acerca de justamente el tema de los profesionales de la salud y la menstruación, la cuestión también de el dolor menstrual, de la bioética en cuestión de la salud y algunas conclusiones o reflexiones personales en torno a este tema. Entonces, como introducción, pues vamos a ver justamente que la menstruación pues ha tenido actualmente una visibilización, o sea, ha ganado representación dentro de la sociedad y también dentro de las instituciones. Esto ha sido gracias al activismo menstrual y a movimientos feministas. Ahí nos podemos dar cuenta que pues menstruar no es meramente un suceso biológico o fisiológico, sino también sociocultural. Y que justamente estos activismos y estos movimientos feministas nos han llevado a cuestionarnos la normativa menstrual, es decir, la homogenización de los cuerpos y de las experiencias menstruales.
considerar a lo mejor que todos los cuerpos son iguales o que todas las experiencias menstruales son iguales cuando no es así. Ujú. Y pues bueno, en la siguiente diapositiva, a pesar de que la menstruación comienza justamente a desprenderse de su invisibilidad histórica, pues nos vamos a dar cuenta que el menstruar pues sigue anclado al tabú y al estigma, ¿sí? Acá pues podemos hablar mucho de tan solo cómo nos referimos a la menstruación. Ajá. Es decir, es la anterior, Ana, por favor. Es decir, cómo llamamos a la menstruación, ¿no? Ahí estás en tus días, ya te llegó Andrés, ¿no? O estás en tu menstruación. Son algunos términos que a veces hemos socializado para referirnos acerca de nuestra propia menstruación. O, por ejemplo, en la menopausia, no, pues estás menopáusica, ¿no? O está en sus días, se está cambiando la toalla sanitaria. No sé, yo quiero pensar que muchos de los que quizás estén viendo este tema, pues les ha tocado escuchar el cómo algunas personas se refieren al tema de la menstruación. O también el ejemplo, ¿no? Quien va al baño y envuelve la toalla sanitaria para que nadie sepa que se está con la menstruación, el abrir la toalla sin hacer ruido, el estar siempre limpia, no mancharte, ajá. Entonces, sigue anclada la menstruación hacia un tema, hablando de un tema de tabú o de estigma, ¿no? Pero también ante la resistencia a transformar esas hegemonías biomédicas, hablando de hegemonía como un predominio de la medicina, como un modelo dominante para entender la salud y la enfermedad, pues de las poblaciones, ¿no? Y en la investigación y en las prácticas biomédicas, pues el ciclo menstrual se... Gracias. Y pues bueno, yo les comentaba que para este tema, pues vale la pena revisar, pues, qué es la salud menstrual. Entonces, entendiendo que la salud menstrual es un estado de completo bienestar, tanto físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedades o dolencias. Este estado completo de bienestar al que nos referimos, pues es en relación con el ciclo menstrual. Y yo comentaba que muchas veces cuando hablamos, ejemplo, en mi contexto en salud sexual o en sexualidad y trabajamos con adolescentes, pues muchas veces se tiene como esta idea de que, pues si vamos a hablar de sexualidad, pues vamos a hablar de relaciones sexuales, ¿no? O si hablamos de salud, pues nos referimos a como este es físico, mental y social. Entonces vamos a ver que la salud menstrual es un tema pues muy poco explorado en los ámbitos académicos y sanitarios, considerando pues la relevancia, la frecuencia y cómo se vive para millones de personas menstruantes en el mundo. Vamos a ver que el ciclo menstrual como objeto de estudio para la medicina, pues se centra principalmente en una función fisiológico-biológica, con un fuerte vínculo con la reproducción biológica. Es decir, muchas personas atribuyen la menstruación de que, bueno, ya llegó la menstruación, entonces ya puedes embarazarte, debes de tener cuidado, ¿no? Y también, también el hecho de que si menstruamos, pues quiere decir que no hay embarazo, ¿no? También dentro de la salud, pues está centrado principalmente en dos momentos, en la menarca y en la menopausia, es decir, la primera menstruación que se tiene y el cese de la misma. Aunado a esto, pues la mayoría de la bibliografía médica, si uno se pone a hacer esta revisión o esta búsqueda, pues nos encontramos que está centrada en el sangrado menstrual, en enfermedades, es decir, en la patologización y en la normalidad de la menstruación. Y pues bueno, para este tema se revisaron 3 artículos científicos, el que ustedes van a ver en pantalla en la siguiente diapositiva, que está titulado como Sentidos y prácticas en torno a la salud menstrual en profesionales de la salud. Este fue un estudio cualitativo en el cual se realizaron 15 entrevistas a profesionales de diversas especialidades. Acá, pues obviamente hablando de todo el ciclo vital, ¿no? Desde pediatría, ginecología, medicina familiar. Se entrevistaron a 11 mujeres y 5 hombres profesionales de la salud de un hospital privado en Buenos Aires, Argentina. Este hospital privado pues brinda servicios de primer y tercer nivel de atención. Este estudio se llevó a cabo dentro de los años 2022 y 2023
Y el objetivo pues fue explorar y problematizar las percepciones y prácticas de profesionales médicos de distintas especialidades en torno a la salud menstrual integral. ¿Y qué fue lo que se encontró? Bueno, se abordaron 5 dimensiones con diversos ejes analíticos, de los cuales hoy quisiera compartir con ustedes 4 en cuestión desde la percepción de la trayectoria formativa y profesional en vínculo con este tema de la salud menstrual, situaciones de atención frecuentes, casos y eventos particulares y ese vínculo que hay entre especialidades médicas, algunas barreras y problemáticas identificadas vinculadas al acceso a la salud menstrual y el interés y la información disponible o actualización de los profesionales de la salud para justamente la menstruación, ¿no? Entonces, la primera dimensión que quiero compartir es acerca de justamente la percepción sobre la trayectoria formativa y profesional en vínculo con el tema por parte de los profesionales. La totalidad de los profesionales entrevistados pues coincidieron en no haber abordado la salud menstrual como un tema dentro de las currículas universitarias. Es decir, el tema parecía vinculado a materias específicas como anatomía y fisiología y el vínculo con presentaciones anormales del sangrado de padecimientos específicos. Esto quiere decir que pues hay posibles limitaciones para su abordaje en la práctica clínica, ¿no? Porque si estamos viendo que no se aborda como un tema específico, sino vinculado a ciertas situaciones, pues desde ahí podemos estar hablando de posibles limitaciones. Sobre las razones de la poca aparición de este tema y un posible vínculo, una falta de perspectiva de género en la formación médica, pues solo la mitad de los entrevistados identificó esto como una falta o como una carencia de tema, ¿no? En la segunda dimensión, que son situaciones de atención frecuentes, prácticas y formas de abordar la temática en el consultorio, pues identificó que el abordaje para este estudio, el abordaje de la salud menstrual, pues está influenciado principalmente por 2 aspectos. El grado del interés profesional por la especialidad médica, porque es bien cierto que las percepciones del equipo de salud están influenciadas por su contexto de práctica. Aquí a lo mejor quien trabaja más con adolescentes, quien trabaja justamente en el servicio a lo mejor de ginecología o es su formación médica, pues va a estar más interesado en abordar estos temas, ¿no? Pero también otro abordaje que está influenciado, pues es el nivel de confianza y comodidad de las mismas pacientes. Eh, para este estudio, los profesionales mencionaban en las entrevistas que a su criterio, pues consideraban que sí tenían un abordaje integral de la menstruación. Sin embargo, cuando se empieza a detallar esta investigación, pues las autoras se dan cuenta que pues en realidad no hay un abordaje completo o integral, porque las preguntas son generales sobre el ciclo menstrual, se profundiza poco en otros aspectos relevantes y cuando se identifican ciertas situaciones, pues no hay un seguimiento, ¿no? En especial cuando el ciclo se considera fisiológicamente normal. Ajá. Es decir, si las pacientes refieren ciclos menstruales regulares o considerados normales, pues el tema parece ser descartado, ¿no? Y solo toma relevancia cuando se identifica ya algún padecimiento en específico. Es decir, hay existencia de factores subjetivos, pero también percepciones de las propias personas que menstruan o de las pacientes. Entre los motivos de consulta que refirieron en los profesionales de la salud en esta investigación, pues se tiene que las personas menstruantes acuden principalmente pues para ver la cantidad de sangrado, su regularidad, si hay dolor, cómo gestionan la menstruación o qué productos de gestión menstrual utilizan, la anticoncepción, reproducción, y ya en algunos padecimientos específicos, pues sobresalen sobre todo el síndrome de ovario poliquístico, los miomas, la endometriosis, anemia o la dismenorrea, que es esta menstruación dolorosa. Ujú. En la cuarta dimensión, pues se identifican algunas barreras y problemáticas vinculadas al acceso a la salud menstrual. Acá del 73% de los profesionales médicos entrevistados, pues mencionaron la atención a las personas trans, ¿no? Esta es algunas áreas de oportunidad o problemáticas que se tienen. Eh, ¿Cuál es el motivo de consulta de las personas trans? Pues suprimir el sangrado y los procesos de hormonización.
Acá más adelante me gustaría retomar este punto porque me parece muy relevante, pero también el nivel socioeconómico de la población usuaria y la atención que recibe en el sector público y privado también es un área de oportunidad. Acá se menciona el hecho de que ustedes, como yo les comentaba, este es un artículo de un que se realizó en un hospital privado de un primer nivel de atención, pero también ofrecen servicios de tercer nivel de atención, o sea, eso es un hospital especializado. Y que al ser privado, pues la población a veces tiene esta percepción de que pues se le puede atender mejor, ¿no? Que es más, su demanda de atención médica se puede resolver de mejor manera que en un ámbito público. Entonces, habrá que ver acá también, pues de alguna manera, cómo nosotros en el sector público ofrecemos esta atención médica, ¿no? Se identifican también algunas barreras culturales, en este caso como los modos de vincularse con el ciclo menstrual. Influye también la comunicación. Acá se hablaron de algunos casos aislados de comunidades asiáticas, judías o gitanas, ¿no? Entonces, esta comunicación, ajá, en cuestión del lenguaje, pero también de la cultura, es decir, qué prácticas de cuidado tienen, qué atención tienen, qué acompañamiento tienen las personas y su vínculo con la menstruación. Definitivamente no va a ser igual para una persona de una comunidad asiática, a lo mejor a alguna comunidad gitana, ¿no? También en la percepción que tienen o cómo han vivido, cómo han tenido esta experiencia de la menstruación, ¿sí? Otro punto muy importante, pues, es el género del profesional de la salud. La verdad es que en este artículo, pues, consideran que no hubo una consistencia si el género del profesional que está brindando la atención médica puede influir en el abordaje del ciclo menstrual, pero la amplia mayoría consideró que sí. 3 de los 4 hombres entrevistados, ¿no? También mencionan, pues, la cuestión de las experiencias personales, ¿no? En a lo mejor no va a ser igual para las personas que sí menstruan, que han vivido la menstruación o que incluso aquellos que han maternado o paternado, ¿no? Y en relación a eso, pues retomo esto que ustedes están viendo en pantalla acerca de lo que comparte un médico pediatra que dice, sin duda, el género del profesional influye. Yo mismo sé que no entiendo o no explico tan adecuadamente como lo pueden hacer profesionales de la salud, que son mujeres y que incluso hacen adolescencia, o sea, trabajan con adolescentes. Lo veo, yo explico mucho más rápido, más simple que las mujeres que están al lado mío, no hay duda, ¿no? Una cosa es estar bien formado y otra es tener la experiencia de quien estuvo atravesado por la experiencia de menstruar. Sin duda tiene otras capacidades para ser empático que el que no menstruó. Y yo me acuerdo mucho en alguna de las clases que tuvimos en este seminario que nos preguntaban o hacíamos este ejercicio de compartir cómo es menstruar, ¿no? Y cada una de las personas que estábamos en esta clase, pues lo explicaba de diferente manera, ¿no? Porque cada quien lo ha vivido de forma distinta. Entonces, para mí, considero que quizás el género pueda o influye, ajá, pero también es algo que se puede trabajar, ¿no? Que se puede capacitar, que se puede sensibilizar y que se pueden generar habilidades para trabajar en la cuestión de la menstruación o la salud integral de la menstruación. En una quinta dimensión, pues fue la información disponible, el interés y actualizaciones en salud menstrual. Acá vemos que hay un crecimiento de búsquedas individuales, mayor circulación de contenidos informales, es decir, hay más visibilización de esto en redes sociales, en canales de divulgación, en grupos, incluso entre los propios pacientes o personas menstruantes y también entre profesionales, ¿no? Es decir, o sea, hay un mayor interés y está habiendo más búsqueda de este tema, ajá, no solo por los profesionales de la salud, sino también por las personas que menstruan. Yo les decía en un principio, esta visibilización que se tiene de la salud menstrual o de la propia menstruación, pues es gracias también mucho del trabajo que se ha hecho por activismo menstrual, ¿no? O por las personas que trabajan con feminismos, ¿no? Pero también por vías formales, ¿no? Se tienen grupos de investigación, bibliografía específica, artículos, y toda una serie de cuestiones eh, por la vía formal de educación que pues ya nos habla de que hay más disponibilidad de ella.
En cuanto a la percepción sobre la relevancia y presencia del tema en la agenda profesional, pues esta opinión está dividida, ¿no? Porque en lo que respecta a la actualización de conocimientos y prácticas, algunos profesionales pues mencionan que ya no hay más que hablar, ¿no? Que ya todo está dicho, ¿no? Yo les mencionaba en un principio, haciendo esa reflexión, pues falta todavía mucho por hacer, ¿no? Y también otro punto muy importante es que solo algunos profesionales conocían programas y avances en legislación. Considero que aquí es muy importante que todos conozcamos estos avances que se tienen en cuanto a legislación. Al ser algunos a lo mejor trabajar en el servicio público, pues somos garantes de derechos humanos para las personas, ¿no? La salud menstrual es un derecho humano. Entonces, si nosotros no conocemos esos programas o esos avances en la legislación, pues no podemos garantizar el acceso a ese derecho humano. La mayoría de los profesionales en estas entrevistas consideró útil crear una guía de abordaje de la salud menstrual para equipos de salud. Y también el interés y la búsqueda de actualización, pues se vincula con la especialidad del profesional. Yo les mencionaba que la percepción del equipo de salud, pues sin duda está influenciada por su contexto de su práctica profesional. Quizás lo he mencionado ya en reiteradas ocasiones, quienes se trabaja con adolescencias o con mujeres, pues está más interesado en este tema, ¿no? Y algo que resaltaban mucho, pues es esta dimensión generacional, ¿no? Es decir, esta educación integral de la sexualidad es lo que a lo mejor en este momento pues está dando mayor auge o que esto se vea ya con mayor naturalidad y que se visibilice más en diferentes ámbitos, ¿no? No solo desde el activismo o desde el feminismo, sino también algunos profesionales que ya estamos entrando a estos temas, que estamos queriendo buscar esta actualización, esta capacitación y llevarlo a otros profesionales de la salud. Un punto importante también a resaltar, pues, es el tema del dolor menstrual, ¿sí? Desde el enfoque biomédico, el dolor, pues, tiende a ser invisibilizado al presentarse como un síntoma subjetivo. El vínculo entre el dolor y la menstruación, pues, ha sido históricamente subvalorado, ¿no? Y mucho de esto también lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, en este artículo que se llama Menstruación e Injusticias en Salud, un llamado a la bioética, ¿sí? La realidad es que aquí en este artículo, pues nos habla 3 puntos o resalta 3 puntos muy importantes, ¿no? El primero es la demora en el diagnóstico de la endometriosis. La realidad es que esta cuestión del dolor menstrual, pues ha sido más visibilizado por el activismo menstrual que por los propios profesionales de la salud, ¿no? Em, Esta cuestión de que es normal, pues es un prejuicio compartido, no solamente para las personas menstruantes, sino también sorprendentemente para los profesionales de la salud. Muchas veces creemos o pensamos que tenemos esta tendencia a pensar que la menstruación, pues es normal que sea dolorosa, ¿no? Y la realidad es que no debe de ser así, la menstruación no debe de doler. Y muchas veces se llega o se demora en este diagnóstico, se llega tarde al diagnóstico de la endometriosis, sobre todo cuando hay una búsqueda de un embarazo y cuando no se logra es cuando se empieza pues ya obviamente a abordar este tema de un poco más a profundidad y el diagnóstico llega entonces, ¿no? Resulta esta cuestión de este padecimiento llamado endometriosis. Entonces, de aquí también pues resaltamos la importancia de que se tenga desde la formación profesional, pues se tenga esta visión integral de la menstruación, ¿no? No solo como patología. Eh, la menstruación, pues también es un obstáculo en los ensayos clínicos. La menstruación es la barrera más importante. Sucede que muchas de las personas menstruantes para entrar a un ensayo clínico es a veces descartado. ¿Por qué? Porque al tener esta ciclicidad, esta cuestión también hormonal, pues muchas veces por cuestiones de tiempo o por cuestiones financieras, porque debe de ser un ensayo clínico más adecuado a esa ciclicidad, pues lo preferente es mejor excluir a las personas menstruantes, ¿no? Entonces tenemos que estas cuestiones de tratamientos, de medicamentos, pues en realidad no está siendo representada en estos ensayos clínicos, ¿no? Entonces, hay otro punto muy importante que es el síndrome premenstrual como redefinición del concepto de enfermedad. Acá tenemos la cuestión de la
patologización, la normalización y la medicalización, ¿no? Que la medicalización surge justamente con esta normalización, con esta creencia de que la menstruación pues debe de ser estandarizada para todas las personas menstruantes y en ese sentido pues también debe de ser medicalizada, ¿no? Cuando esto choca con la diversidad de experiencias, pues se requiere algo que englobe en esa multiplicidad en un término, un concepto, como es el síndrome premenstrual, algo que no existía hasta los años 60, ¿no? Que en realidad también aquí hablamos de, no se aborda, o sea, no es una patología, porque también, ¿qué es lo más importante? Te doy un medicamento, ¿no? Para que tú puedas seguir siendo productiva, puedas seguir yendo a tu trabajo, ajá, y esto no afecte, ¿no? Y muchas veces también esta cuestión de la medicalización se ve desde personas que acuden a consulta preocupadas por su ciclicidad y lo que muchas veces se les ofrece es un tratamiento hormonal, ¿no? Empezamos a tempranas edades con la cuestión de regular esos ciclos menstruales, pues empezar con la prescripción de tratamientos a lo mejor hormonales o de que si tengo dolor menstrual, tengo cólicos, empezar a tomar analgésicos, ¿no? Entonces, es interesante redefinir, pues obviamente, este concepto como de enfermedad en un síndrome premenstrual. Y bueno, acá es bien interesante ver, yo ya les decía que la menstruación en el ámbito de la medicina o de la salud, pues se enfoca principalmente en la patología, en los padecimientos, ¿no? O en la cuestión reproductiva, de salud reproductiva. Entonces, pues a mí me interesaba saber qué dicen nuestras guías mexicanas en cuestión de la menstruación en el entorno de la salud. Entonces, no hay algún documento que aborde la salud menstrual integral. Si bien tenemos normas oficiales mexicanas que nos hablan, por ejemplo, desde los servicios de planificación familiar, la atención de la mujer durante el embarazo, el parto, el puerperio, la prevención de enfermedades en la perimenopausia, posmenopausia o en la atención de los adolescentes o en este grupo etario de 10 a 19 años de edad. También tenemos guías de práctica clínica que están más enfocadas a padecimientos específicos, como el diagnóstico y tratamiento del sangrado uterino, de la dismenorrea, del ovario poliquístico. Y también hay modelos de atención integral, que ya les decía yo en cuestión de salud sexual y reproductiva para adolescentes, pero no hay un documento para profesionales de la salud que hable únicamente de menstruación, ¿no? Y que lo veamos desde un enfoque inclusivo, con perspectiva de género, basado en derechos humanos. Claro que hay documentos, ajá, eh, justamente a lo mejor desde esta parte de organizaciones, de colectivos, de personas o de grupos feministas, claro que hay documentos, pero en cuestión del entorno de la salud, pues no los tenemos, ¿no? Entonces, los profesionales de la salud, pues sí necesitamos un documento, no que nos dé como homogenizar, porque justamente es lo que no queremos, pero sí de verlo desde una perspectiva integral, ¿no? Desde lo social, desde lo cultural, y no, obviamente, no vamos a dejar fuera, pues, la parte biomédica o fisiológica de la menstruación, pero pues sí es importante que se construya este tipo de documentos para que se empiece también a visibilizar en cuestión de los profesionales de la salud. Y bueno, un poco como para ir resumiendo lo que hemos platicado hasta ahora, también pues tenemos un artículo que nos habla sobre la menstruación y los mensajes de una antropología feminista de la salud. Acá se hicieron también entrevistas a diversas mujeres hablando justamente de cómo han vivenciado la menstruación y su ciclicidad menstrual. Y pues bueno, el primer mensaje que nos dan es, el ámbito reproductivo es el más estudiado en la vida de las mujeres y sin embargo existe una escasez de estudios sobre la menstruación. Ajá, yo les decía en un principio, aboca más a la menarquia y la menopausia, ¿no? Pero todo lo que pasa entre esos dos extremos, pues queda de alguna manera inexistente, ¿no?
También, pues que la menstruación hace presente el cuerpo en la vida de las mujeres. O sea, no solamente es mi cuerpo y yo soy otra persona dentro de mi cuerpo, no, sino el estar presente en lo que me dice mi cuerpo cuando estoy viviendo esta experiencia menstrual, ¿no? Si necesita descanso, cómo son esas menstruaciones, cómo es ese sangrado en la menstruación, y también muchas veces esta cuestión que hemos vivido todas las mujeres, ¿no? En relación a de que debemos ser productivas, debemos estar constantemente activas, ajá, y cuando estamos atravesando este proceso de la menstruación, pues muchas veces el cuerpo se hace presente, ¿no? Yo tengo toda la intención, pero mi cuerpo requiere descanso, mi cuerpo requiere estar presente en sí mismo, ¿no? Otro mensaje, pues, es la reafirmación de lo biológico como proceso cultural, ¿no? En cuestión de la biología y lo psicosocial en la menstruación. Hablando también de que muchas veces vemos la menstruación únicamente como, bueno, ahora hay que cuidarse, ¿no? Cuando hablamos con adolescentes en las familias, hay que cuidarse, ya tienes tu primera menstruación, como se refiere mucho de, bueno, pues ya eres mujer, ya te tienes que cuidar, y muchas veces damos esa educación desde el miedo, ¿no? El de te tienes que cuidar, ¿no? ¿Por qué? Porque como ya menstruas, ya puedes quedar embarazada, ¿sí? Y dejamos a un lado todo lo demás que rodea la menstruación. Ujú. También superar el esencialismo reproductivo. La menstruación no es solo un proceso reproductivo, ujú. Es un proceso social, es un proceso de derechos humanos, es un proceso en el cual pues requerimos que sea todas las personas menstruantes, pues se requiere que tenga una perspectiva integral. El inicio de la medicalización de la vida de las mujeres a partir de su primera menstruación. Yo lo hablaba ya de que vamos al médico y preocupada a lo mejor alguna persona que menstrua en cuestión de esa ciclicidad y lo primero que se dan es, pues bueno, hormonas para regular el ciclo menstrual, ¿no? Empezar con analgésicos para que no duela la menstruación, ¿no? O también, pues bueno, ahora que ya menstruas, tienes que ir a tu visita al ginecólogo, ¿no? Entonces, es como todo un proceso que se tiene que ir llevando poco a poco, pero que muchas veces es más como una carga, ¿no? Muchas veces desde la familia o desde la educación que se tiene en casa, se ve más como esta parte de ahora tienes que ser responsable, ¿no? De no embarazarte, de ir a tus consultas médicas, ¿no? Que claro que es importante, pero acá el llamado es a hacerlo desde otra manera, ¿no? Desde esta educación integral en sexualidad y la edad en que tenemos que empezar a hablar de esto con nuestras hijas, con nuestros hijos también, que es una parte muy importante. Ujú. También hacia la superación de las visiones patológicas del cuerpo de las mujeres, es decir, no ver solamente el sangrado menstrual como eh, si es adecuado o no es adecuado para saber si hay una patología o no. Y también la diversidad de las mujeres. No todos los cuerpos son iguales, no todas las personas menstruan, hay una diversidad de cuerpos, ¿no? Hay una diversidad también de géneros o de sexualidades. Entonces, pues acá es muy importante que no homogeneicemos y pensemos que como profesionales de la salud todos los procesos menstruales o toda la ciclicidad menstrual es igual. Entonces, será interesante analizar pues esta perspectiva integral de la menstruación que tiene aspectos clave, desde el acceso a la información, ¿no? ¿Qué tanto acceso a la información se tiene? ¿Qué tanto esa información se lleva hacia la población? Ese cuidado, ese autocuidado del cuerpo, esa autonomía corporal y de decisiones, e incluso de cómo gestionar la menstruación, los entornos seguros, ajá, hablando también en este caso, por ejemplo, en personas trans o personas no binarias, que se habla mucho, por ejemplo, de la cuestión de ir al baño, ¿no? Para poder cambiarse una toalla sanitaria. Pero también el entorno seguro es desde la persona que llega a una institución, que llega a un consultorio, que llega a una sala de espera, ¿sí? Y que su entorno seguro también debe de ser la atención que le da un médico o que le da una enfermera. Ajá. Entonces, es también un aspecto importante o clave para esta atención integral de la menstruación.
El no estigma de la menstruación o la no discriminación, ya les hablaba yo muchas veces de cómo hemos socializado esta parte de la menstruación y cómo a partir de esto, pues podemos tener una manera más efectiva de llegar a diagnósticos, a tratamientos, a una atención oportuna de la salud menstrual. Entonces, como para ir concluyendo, pues enmarcar la salud menstrual como inherente a la salud sexual y únicamente reproductiva, pues puede invisibilizar que menstruar va más allá de la sexualidad y la reproducción, ya que implica también la salud emocional, implica cuestión de derechos humanos, implica cuestiones laborales, ajá. Entonces, es conveniente que las políticas menstruales pues puedan trascender ese modelo del que hemos estado hablando y enmarcar este manejo menstrual desde una perspectiva de cuidados, de autocuidado y no solo hablando de productos menstruales o con la esfera productiva, ¿no? O reproductiva. Y a manera de conclusiones, respondiendo a esta pregunta que nos hacíamos al principio, quien esté siguiendo esta transmisión, pues llevando esta reflexión, ¿no? ¿Cuáles son mis conclusiones? Pues, de alguna manera, la formación con un enfoque integral en salud menstrual, ¿no? Desde que estamos en formación como profesionales de la salud, porque si tenemos un marco teórico desactualizado, pues muy seguramente caigamos en estas series de situaciones estigmatizadoras, ¿no? De la salud menstrual o de la menstruación. La capacitación continua, la sensibilización, comprender las necesidades de las personas menstruantes. También el crear redes con otros profesionales, organizaciones, educadoras menstruales, la difusión y el conocimiento de los derechos menstruales para garantizar su ejercicio. Es importante conocerlos, ya que somos garantes de estos derechos humanos. La atención sanitaria que es inclusiva de calidad y sin discriminación. Y también algo muy importante, las políticas públicas, que existan programas específicos, documentos de referencia, pero que tengan esta perspectiva de género, que sean inclusivos y que sean basados en derechos humanos. Para mí hay 3 puntos muy importantes. El primero es que como profesionales de la salud debemos de desafiar esos tabús, ese tabú de la menstruación, ¿no? Del no hablar de ello, de incluso cómo como profesionales de la salud podemos vivir nuestra propia menstruación. También es importante visibilizar el tema, ¿no? Llevarlo con otros profesionales de la salud y sobre todo tener un rol activo. Creo que en cuestión de salud vamos un poquito atrás, ¿no? Y ya les decía, veíamos al principio, pues que esto realmente se ha puesto sobre la mesa gracias a ese activismo menstrual. Entonces, como profesionales de la salud, tenemos que empezar también a tener este rol activo, a llevarlo con otros profesionales, a hablar del tema, a visibilizarnos, a capacitarnos, a formarnos con este enfoque integral para esa atención que vamos a tener, ya que también nosotros pues vivimos o acompañamos este proceso vital con la población o con las personas a quien nosotros ofrecemos nuestros servicios. Entonces, pues creo que de esta manera queda un poco respondida esa pregunta que nos hacíamos al principio. ¿Es necesario un cambio de paradigma? Por supuesto. Por supuesto que es necesario un cambio de paradigma y es importante empezar a trabajar en ello. Y pues bueno, en la siguiente diapositiva ustedes van a poder ver las referencias si alguno quiere consultar alguno de los temas o de los artículos que estuvimos revisando el día de hoy, pues les dejo aquí las referencias. Y no sé si hay alguna duda o algún comentario. De mi parte sería todo.